Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Capítulo 342. La angustia del conde Contarini. Octavio sentía que sus nervios estaban a punto de romperse. Su hermosa esposa estaba a punto de encontrarse de nuevo con el apuesto sinvergüenza que la había engañado ingenuamente. Octavio todavía lo creía así. Solo eso ya era terrible. ¿Y si su esposa volvía a fijarse en él? ¿Y si comparaba su rostro con el de ese tipo y pensaba que su marido era feo? Si esos fueran todos los problemas de su vida, aún sería soportable, pero Octavio estaba al borde de la bancarrota. Maldito Lemoine. Cuando el difunto conde Contarini estaba vivo, era un hombre que se comportaba como un cordero. Pero tan pronto como el dueño de la casa cambió, se olvidó de todo, malversó todo el dinero y huyó. No solo se llevó el capital que había prestado a otros y los intereses recibidos, sino que también se dice que pidió prestado dinero para negocios a sus socios usando el nombre de la familia Contarini. Todos los usureros de San Carlo están clamando para que la familia Contarini pague sus deudas. Fue un gran golpe planeado y ejecutado. Malditos lemuinos, comerciantes indignos de confianza, todos los que no creen en la iglesia son basura, no debí haberme asociado con esos codiciosos comerciantes. Apenas lograba cumplir con sus tareas diarias, al borde de la locura. Si hoy no hubiera sido por la reunión del Curia Regis Menor, presidida por el propio rey, habría estado en casa llorando solo y mordiendo la manta. Por eso, cuando Octavio se encontró con César, no estaba en absoluto preparado para enfrentarlo. Octavio de Contarini se quedó petrificado como una estatua en el pasillo del Palacio Real al encontrarse con César de Carlo. Además, acababa de terminar la reunión de la Curia Regis Menor. Cada vez que entraba a esa reunión, Octavio no tenía nada que decir, pero para no parecer un tonto, se limitaba a observar con cautela y luego soltaba una o dos tonterías, para después lamentarse y agarrarse la cabeza. Por un momento la mente de Octavio se quedó en blanco, luego todo se volvió negro ante sus ojos, y finalmente, todo su cuerpo comenzó a temblar. Dicen que los enemigos se encuentran en el puente de un solo tronco. Octavio puso una expresión bastante solemne. Él y César tenían una relación muy complicada. Si solo fueran enemigos, bastaría con desenvainar la espada y apuñalarlo. Sin embargo, César era un viejo amigo, un enemigo y el hijo del rey. Mientras Octavio no podía hacer nada y estaba indeciso, César, que lo había visto, le habló primero. «Oye». Su tono era tan informal como si no se hubieran visto en 10 días. Su expresión relajada era tan desagradable que daban ganas de golpearlo. Pero lo siguiente que dijo fue aún peor. Sonrió y lo saludó. «Ha llegado el compañero de agujero. Este bastardo». Octavio, enfurecido, lanzó un puñetazo. ¡Pum! La sensación de un impacto en la mandíbula subió por su mano. Fue un golpe directo. César se tambaleó violentamente al recibir el golpe en la cara. Pero Octavio no podía quitarse una sensación extraña. Parecía que César se había dejado golpear a propósito. Efectivamente, César se limpió los labios rotos y miró a Octavio con ojos brillantes. Inmediatamente lanzó un puñetazo ensangrentado a la cara de Octavio. ¡Pum! El puño de César golpeó la cara de Octavio. Este sí fue un puñetazo bien dado. Las estrellas le saltaron a los ojos y Octavio cayó de espaldas. ¡Cras! El sonido de Octavio cayendo de nalgas resonó ruidosamente por el pasillo del palacio. Era insoportablemente humillante. Era el bastardo que había tocado a su mujer, y no podía perder contra él ni siquiera en una pelea a puñetazos. Octavio sacó todas sus fuerzas y se levantó y de nuevo, como un loco, se abalanzó sobre César y le lanzó un puñetazo. ¡Pum! Esta vez el golpe fue certero. César se tambaleó 3 o 4 pasos y se estrelló contra la pared del palacio de una manera desagradable. Octavio estaba seguro de que si no hubiera habido una pared, César también habría caído de nalgas al suelo. Pero la convicción de Octavio no duró mucho. César volvió a abalanzarse sobre él, se subió encima de Octavio y lo golpeó. Los dos se aferraron el uno al otro y lucharon desesperadamente durante mucho tiempo. Al principio se abalanzaron con la intención de matarse, y luego lucharon dándose y recibiendo golpes. Usaron los puños, patadas e incluso cabezazos.
Entonces en algún momento agotados, cayeron al suelo y sin que nadie dijera nada, estallaron en carcajadas. Ja 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 ja. Puf ja 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 ja. Se rieron al verse el uno al otro, se rieron de la vergüenza y se rieron de lo divertida que era la situación. La risa no cesaba. Esta risa, que comenzó con una carcajada, continuó durante mucho tiempo, hasta convertirse en jadeos por la falta de aire. César, que había estado riendo a carcajadas, acostado, le dio un golpecito en el hombro a Octavio. «Oye». Octavio se giró. César, acostado en el suelo, sonrió con sus hermosos ojos entrecerrados. «Te extrañé». Octavio, que era débil ante la vista, sintió que el nudo en su corazón se derretía en ese momento. No, él pensó que se había derretido. Octavio, conmovido por un momento, le dio un golpecito en el hombro a César. «Bastardo». Los dos volvieron a reír a carcajadas. Era como si un peso se hubiera quitado de su pecho. Acostados en el suelo, se abrazaron fuertemente. Que Octavio se hubiera reconciliado con César no significaba que la fiesta del té de Isabella fuera más soportable o un momento feliz. Octavio estaba al límite por el asunto del comerciante lemuino y resentía a Isabella. Su excelente educación y su refinamiento como noble le impedían decir abiertamente cosas como, debí haberme casado con Camelia en lugar de contigo, pero no podían evitar que pensara así, y que esos pensamientos se manifestaran impulsivamente en sus acciones. ¿De verdad vas a usar ese vestido? Cariño. Ya me he cambiado 5 veces. ¿Por qué tu armario es así? ¿No tienes un vestido que no tenga el escote tan pronunciado? Deja de buscarme problemas, ¿qué tiene de pronunciado esto? Isabella llevaba un vestido gris que, según los estándares de San Carlo, se consideraba que le llegaba hasta el cuello. Se te ve todo el escote. A Octavio tampoco le gustaba en absoluto que se viera la silueta debajo de la tela. ¿Por qué te pones tanto relleno en el pecho si eres plana? No puedes tirar ese extraño protector de pecho, qué vulgar. Deja de hablar de eso. Isabella se sintió tentada a replicar que el protector de pecho era para la duquesa Rubina, no para César, y que César ya sabía que no había nada allí, así que no se dejaría engañar por un protector de pecho. Sin embargo, si lo hacía, era obvio que pelearían durante 3 días y 3 noches sin dormir, así que apenas logró resistir la tentación. El pecado original era verdaderamente aterrador. Imposibilitaba incluso la conversación honesta, que es la piedra angular de la confianza conyugal. Lo único que Isabella había preparado contra la duquesa Rubina era un protector de pecho. Sin embargo, la duquesa Rubina había preparado una técnica secreta más aterradora. Fue una jugada que implicó mucha preparación, intriga y deliberación. Conde Contarini, gracias por venir. León III aún no había dicho una palabra, pero la duquesa Rubina se levantó de su asiento y dio una cálida bienvenida al joven conde Contarini. Vestida con esplendor, ella se mostró amigable con Octavio, mientras sutilmente vigilaba a Isabella. Se mostró tan cercana que aunque llevaba guantes, la vieja mujer casada, que estaba sentada con su marido de hecho, tomó las manos del joven y las estrechó, lo que desconcertó a Octavio. Hoy he preparado un invitado especial. Quería que conocieras al conde Contarini. ¿Un invitado especial? Octavio, con la muestra de afecto de Rubina, tenía grandes expectativas. Quizás era alguien que podría resolver el asunto del comerciante Lemuin. ¿Un líder influyente entre los lemuinos, o alguien que pudiera atrapar al lemuin fugitivo? Clap. Hazlo pasar. Pero la criatura que entró en la habitación con el aplauso de la duquesa Rubina estaba a un mundo de distancia de la imaginación de Octavio. Débora, una de las damas de compañía de Rubina, entró en la sala de audiencias del rey con un cojín en alto. Parecía bastante pesado, ya que el brazo de la dama de compañía temblaba. Encima, un bulldog francés con la cara aplastada estaba sentado en una pose majestuosa. El perro grande, como si no le importara el esfuerzo de los humanos que lo servían, mantenía las patas delanteras rígidas y las caderas cómodamente apoyadas en el cojín, sin moverse. Incluso llevaba un velo en la cabeza. Parecía un emperador. Saluda. Ella es Bella, nuestra perrita. La expresión de Isabella se torció al escuchar el nombre de la perra. Rubina, mirando de reojo a Isabella, sonrió satisfecha y continuó. La niña era tan pequeña que no le había puesto nombre, solo pensaba en ello, hasta que esta mañana me vino una inspiración y se lo puse. ¿No es bonito?
Era como una confirmación de que le había puesto el nombre de la perra en honor a Isabella. Sin embargo, el tonto que estaba sentado junto a Isabella, sin saber si entendía o no el significado de esas palabras, aplaudió y respondió. El nombre de la perrita es similar al de mi esposa, la sonoridad de Bella Bella es mucho más linda que la de Isabella. Como si entendiera el cumplido, la fea nariz del bulldog francés se hinchó orgullosamente. Rubina tomó a la perra en sus brazos, la puso en su regazo y la acarició con cariño. Aunque es un poco tosca, si la arreglas, es bonita. La ropa hace a la persona, ¿sabes? Aunque no se había dado cuenta por estar absorta en el velo, el enorme bulldog francés gris también llevaba algo parecido a un vestido de encaje. El crujiente material de organza blanca recordaba los vestidos que Isabella solía usar cuando era de mare. Mira. También lleva una tiara. La duquesa Rubina le quitó el velo a la perra. Una tiara de zafiros rosas brillaba con colores iridiscentes sobre la cabeza del enorme bulldog francés gris. Los ojos de Octavio se abrieron tanto que parecían salirse.